Hola a todos. Hoy platicaremos sobre el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Estas son las señas de estos países. Ustedes saben que se ha suscitado una guerra por cuestiones políticas y, por diferentes cuestiones. A mí me gustaría compartirles mi opinión sobre esto y que ustedes también puedan compartirnos la suya. He tratado de informarme en diferentes fuentes y me ha parecido bastante interesante. Ahora quiero compartirles yo un poco de información y mi opinión. Esta guerra tiene como antecedente problemas políticos desde el 2014. Incluso pueden ver en Netflix un documental que habla sobre esta situación. Este conflicto armado no va a derivar en una tercera guerra mundial, porque está esta guerra entre estos dos países iniciando. Muchas veces le han llamado guerra de sangre, guerra fría, pero no es una tercera guerra mundial. He visto que estas cuestiones políticas, económicas, culturales, lingüísticas entre los dos países ha sido parte de este conflicto, pero desde mi opinión, esta guerra tiene que parar, porque ha afectado a muchas personas, a niños, adultos, a personas de la tercera edad, a personas de otros países que vivían en Ucrania. Y todo este conflicto armado ha afectado a muchas personas, incluso a los animales de estos países. Yo deseo que los presidentes de Rusia y de Ucrania puedan llegar a una resolución pacífica a través del diálogo. Sé que no es sencillo, pero es importante que lleguen a acuerdos para poder resolverlo. Aunque sé que hay cuestiones políticas, económicas, culturales, lingüísticas, diferentes razones por las que es complicado llegar a una buena resolución, es importante pensar en las personas, en los animales, en todo este patrimonio histórico de Ucrania y también de Rusia. Espero que se pueda resolver y encuentren la paz. Y sé que este conflicto armado ha sido, por cuestiones políticas de estos dos estados de Ucrania que no querían ser parte o que hubo ahí algunos problemas políticos entre ellos. Es importante que también ustedes se informen sobre las razones de este conflicto armado, pero no es una tercera guerra mundial. En la escuela yo aprendí que las guerras mundiales se dan porque varios países están en contra de otros varios países. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo apoyo de otros países y también fue el tiempo en el que Hitler y el Holocausto, por el Holocausto falleció mucha gente. Pero en esta ocasión no va a derivar en una tercera guerra mundial, porque solo son dos países. También se cree que por cuestiones religiosas. Pero no es así. Es importante que se informen a través de las noticias, aunque también hay noticias confusas. Es necesario que conozcan también los testimonios de personas que viven en Rusia, en Ucrania, que puedan informarse a través de estas experiencias. Para mí es algo sorpresivo porque aunque ha habido algunas guerras anteriormente, en este 2022 es sorprendente que haya estas guerras y por cuestiones políticas, económicas, culturales, lingüísticas, es algo sorprendente. Pero no va a derivar en una tercera guerra mundial. Ojalá podamos compartir también sus opiniones. Hola, el día de hoy les voy a externar mi opinión
sobre un tema importante e interesante, del que a lo mejor aprenden algo nuevo. El tema es la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que estas dos naciones han estado envueltas en un conflicto muy grave. Antes me gustaría recordarles que nos gusta mucho que nos compartan su opinión, sus puntos de vista, que nos hablen sobre el problema, la situación, que nos expliquen cuáles son sus razones, cuáles son sus motivos, que nos compartan sus opiniones en los comentarios, que nos expliquen su manera de ver las cosas, si no están de acuerdo, cosas nuevas que a lo mejor a nosotros se nos pasaron. Sabemos que en política un tema se puede observar desde distintas aristas, así que los animamos a participar. Ahora les voy a explicar mi opinión sobre el asunto, sobre lo que he estado viendo que sucede entre Rusia y Ucrania. Pero antes les voy a poner un ejemplo. En México, en la zona norte, lo que comprende los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, estos 3 estados han querido independizarse de México. Y la razón es que sienten que el gobierno federal no les presta atención, no les da apoyo, no les da recursos para los civiles, y se han visto ellos en aprietos económicos. Los 3 estados han dialogado para independizarse. Pero el gobierno de México les ha dicho que no. Han tratado de resolver el conflicto presidentes, gobernadores, senadores, diputados, reuniéndose y dialogando. Pero lo que también ha sucedido es que Estados Unidos ha escuchado sobre este conflicto y ha decidido meter las narices a territorio mexicano, preguntándoles a los 3 estados cuál es el problema. Y ellos les han dicho las carencias que ha tenido el gobierno federal, que no tienen ayuda, apoyo, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos les dice que no deberían de preocuparse, que ellos los pueden apoyar para sus necesidades, pero si deciden anexionar su territorio a los Estados Unidos. El gobierno federal ha dicho, pero Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con asuntos que son internos? Son nuestros. Deberíamos de resolverlos entre nosotros. Bueno, es que Estados Unidos se mete porque tiene una intención. Y algo similar ocurre entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Bueno, como ustedes sabrán, el territorio ucraniano antes le pertenecía a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque antes de la Revolución Rusa, este territorio fue gobernado por los zares, pero gobernado muy mal. Muchas personas murieron, se perdieron soldados, barcos, armamento. La gente estaba harta, quería expulsar a los zares. Hasta que llegó un hombre que se convirtió en caudillo. Fue Lenin. Y construyó la Rusia comunista, lo que conocemos como la URSS. El comunismo prometía defender a las personas, al pueblo. Entonces hubo una época de éxito. Se convirtieron en una potencia. Durante muchísimos años así fue. Hasta la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes recordarán, Rusia y Estados Unidos fueron a territorio alemán a pelear. Y el territorio se lo disputaron, quedando dividido entre Estados Unidos y Rusia. Ambos lo reclamaban. Lo que se decidió al final entre estos dos países fue construir un muro alto y largo, el muro de Berlín. Las personas se vieron sorprendidas, atemorizadas porque separó a familias, pero se decidió construirlo. Hasta que después de muchísimos años, la Rusia soviética se fue debilitando hasta que cayó. La URSS se vino abajo, el comunismo desapareció. Estados Unidos y la URSS entonces llegaron a un acuerdo. El dirigente era Mikhail Gorbachev, que ustedes recordarán porque tenía una marca, un lunar en la frente. Bueno, él reconoció que en realidad habían estado mal gobernando la URSS y decidió ponerle fin al comunismo. El muro de Berlín se vino abajo. Las personas estaban regocijadas porque otra vez volvían a ser libres. Rusia se vino abajo,
o mejor dicho la URSS, el comunismo se vino abajo y después salió una gran nación, que es lo que ahora conocemos como Rusia. A partir de entonces, a partir de ese momento tan crucial, muchísimos países que habían estado anexionados a la URSS decidieron independizarse. Fueron 15 países y el territorio de Rusia decreció. Hubo 15 nuevas naciones a partir de este momento y una de ellas fue Ucrania, que por fin podía proclamar su independencia después de haber estado bajo el yugo de la URSS durante muchísimos años. Por fin se había independizado. Y pues ahora lo que sucede es que Rusia la quiere reclamar como suya. Siente que tiene el derecho a reclamarla. Pero también hay un interés oculto porque Rusia sabe que en Ucrania hay petróleo, hay gas, hay distintas fuentes de energía que le pueden servir para comercial. Rusia lo sabe y le interesa. Entonces ha buscado la manera de anexionar ese territorio otra vez. Así como lo hace también Estados Unidos. Y por eso es que están envueltos en este conflicto. Ese es el motivo. La gente dice pues que no debería de meterse porque es algo que tienen que resolver entre ellos dos. Pero lo cierto es que Rusia también ha cometido errores, ha bombardeado, ha entrado con tanques a territorio ucraniano, matando a muchísimos civiles. Gente que no tiene la culpa. Y les voy a poner un ejemplo. En la pirámide de autoridad, nosotros sabemos que en lo más bajo siempre están los civiles y por encima siempre está el poder político, que es muy fuerte en realidad. Son los que controlan el dinero, el trabajo, la tierra, deciden si bombardean, etcétera, etcétera. Los políticos son muy fuertes y a ellos no les importa. Ellos están dispuestos a bombardear y entrar a una guerra. Lo que no saben es que van a morir todos esos civiles que no tienen la culpa, que no tienen protección y que se caería toda esta estructura afectándolos a ellos. Pero eso siempre ha sucedido. Entonces, esos son los motivos detrás de esta situación, de lo que se está viviendo en aquellos países. Ese es el porqué, la razón, los motivos. Ahorita Estados Unidos ha decidido apoyar a Ucrania. Lo ha hecho mediante la OTAN. Y la OTAN sirve para que cuando un país grande decida invadir a un país que es más pequeño, este país pequeño puede invocar a la OTAN, a sus aliados, que son muchos países, y fortalecer al país pequeño para que pueda derrotar al país grande. Para eso es para lo que sirve la OTAN. Y es lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos odia a Rusia. Rusia se siente también cómodo porque tiene muchísimos militares, aviones, tanques de guerra, bombas, mucho armamento. Por eso es que se siente seguro y quiere ir a la guerra. Pero eso ha sido un error. Veamos cómo se resuelve este conflicto. Por el momento, solo son 2 países los que están involucrados. Si llegaran a involucrarse más, estaríamos ante una tercera guerra mundial. Ahorita todavía no, porque solamente son 2 países los que están luchando. Pero si deciden más países apoyar a Ucrania, podríamos estar ante una inminente tercera guerra mundial. ¿Les queda claro? Me gustaría que ustedes también compartieran su opinión, que nos expresaran lo que sienten. A lo mejor se les hace absurdo lo que estoy diciendo, pero compártanos. Siéntanse en la libertad de compartir su opinión. Nadie de nosotros vive ni en Rusia ni en Ucrania. Estamos viendo todo el conflicto desde afuera. Hay muchas razones políticas sobre las que se nos hace fácil opinar, pero en realidad no conocemos. Eso es lo que está sucediendo en el conflicto de Rusia y Ucrania. Eso es todo. Muchísimas gracias.